Hola, querido lector. Si llegas a esta historia, solamente te pido una cosa: que la leas de corrido, en una sentada y con la vitalidad y fuerza con la que fue escrita. Si en ocasiones sientes que es muy abrumadora, sentimental o que brinca de un lado a otro, has de entender que solamente me quedan 7 días de vida y la escribo aquí, encerrado en mi pequeño cuarto de paredes naranja. Con esta carta aviso que en una semana será mi inyección. El dolor de las piernas no me permite seguir. Empecé poco a poco cuando era más joven. Podía levantarme y sin comer o beber algo, ponerme unos tenis, shorts y una diminuta playera y salir disparado de casa sin rumbo fijo. Solamente corría y corría hasta que los pies me dolían o el aliento me faltaba. En esas épocas era medianamente robusto, pero vigoroso. La vida me la comía a puños. Un puño para correr, otro para beber y uno más para correr de vuelta. Nunca tuve algún problema en correr hasta donde el cansancio me diera. En alguna ocasión, en una fiesta, por lo borracho que ya estaba, me encerraron en una tina. Me bañaron con todo y ropa y las llaves de mi auto las enviaron por DHL a Ixtlán, de donde es mi madre. Del coraje, tomé unos tenis prestados y solté mis inseparables botas. Corrí durante toda la madrugada para llegar a mi casa a las 6 de la mañana. No puedo decir que impoluto, pero sí con la borrachera olvidada y la adrenalina por los cielos. Solamente corrí desde Naucalpan hasta Catarroja. Como les contaba, mi mamá vive en Ixtlán y el tiempo tampoco me dará oportunidad de despedirme de ella. Pero dentro de esta pequeña historia, te pido a ti, mamá, si lees esto, que comprendas que las despedidas siempre me fueron difíciles. Y al no ser una carta personalizada de despedida, tomes esto como un adiós baladí. Sí, un adiós pequeñito, pero te aseguro que te volveré a encontrar. Siempre te tengo en mis pensamientos. En una de mis tantas escapadas sin rumbo, me encontré en una cañada, muy bonita, y que anteriormente no había recorrido. Siempre me detenía un poco antes en las quesadillas o barbacoa de Emiliano Zapata, pero esta vez fui un poco más arriba. Seguí por un largo camino de escalones que no parecían tener fin. En ocasiones se fusionaban con la vegetación y era simplemente un camino de tierra, y en otras más con las piedras del gran monolito. Finalmente llegué a un descampado bastante grande. En un letrero a lo lejos decía: «Bienvenido al Parque San Licona La Pantota». Troté un poco más hasta que comencé a sentir la fatiga en las piernas y decidí caminar un poco hacia unos altares concéntricos que se encontraban en la parte superior de la explanada. Un breve olor a ocote y pino comenzó a invadir el ambiente. A lo lejos se podía ver a una mujer de largo cabello negro con una túnica negra y a un hombre semidesnudo que alzaba y bajaba un tipo de cuchillo a un bebedero. A cierta distancia me detuve y los vi fijamente. Aparentaban algo así como un sacrificio, o eso creí observar. Comenzaba a girar. Algo me sonaba extraño en esta imagen. El hombre, en unos diminutos calzoncillos, me gritó y me pidió auxilio. La mujer giró, tenía unos ojos color miel hermosos, y juntó las manos como rogando por ayuda. Al acercarme, mayúscula fue mi sorpresa al encontrarme con un pequeño charco de sangre que caía del bebedero. «Es parte del ritual», me dijeron al unísono al ver mi cara de asombro. Me pidieron que escarbara una zanja rectangular de 80 por 40 centímetros. Tenían que enterrar su ofrenda y después esperar 7 días. Después de un par de horas y un dolor infernal de espalda, la zanja estaba lista. Con una conjunción y coordinación increíble, la mujer y el hombre depositaron una manta blanca ensangrentada con una bolsa negra dentro.
Nunca supe el contenido ni lo investigaré. Después de tapar el pequeño agujero, fuimos a paso rápido por unos senderos que nunca había transitado. Pasamos un par de cabañas y el frío comenzó a calar hasta los huesos. El hombre en broma recordó el camino del cementerio de mascotas, esa película, donde revivían los animales y humanos. La mujer le sonrió y le acarició el cabello. En una brecha descendente resbalé y escuché un crujir de troncos, hojarasca y cómo me iba cayendo en ese tobogán natural. Cuando al fin terminé de bajar, se veía a lo lejos unas pequeñas montañas y un enrejado. Les grité que la salida era por aquel lado. No escuché alguna palabra, más que pasos y ramas tronando en dirección al oriente. Continué en sentido a donde escuchaba estos sonidos. Una bella cascada se descubrió al bajar un poco más en dirección al río. La contemplaba alegremente cuando la mujer de ojos claros salió ahora sin túnica con una cruz roja marcada en el vientre. El hombre ahora desnudo la tomaba por la espalda y por el cuello simulaba decapitarla, para después comenzar a besar y a frotar su cuerpo. Como en cámara lenta se iban sumergiendo en la laguna que recibía la cascada, la mujer se le montaba al hombre. Yo preferí voltearme y continuar el camino hacia la salida. Al llegar al acceso empedrado, aún bien lleno de automóviles, me fui a echar una enjuagada y me alistaba ya a tomar el camión que me regresara a la casa. En eso un coche azul se aparcó y me invitaron a subir. La mujer me sonrió y mostró sus ojos color miel. Con la cabeza hizo un giro esperando que subiera en la parte trasera. El hombre, ahora de lentes y completamente vestido, me pidió que contara esta historia. Era un requisito para que funcionara su concepción. Tenía justo 7 días para platicar su historia de vida a la mayor cantidad de personas. Si el hijo conseguía salir de la zanja, yo estaría libre y con vida. Si no, estaría condenado a llegar a esa zanja con todo y los lectores de esta historia. Día 1. Aún incrédulo de lo que había pasado en la montaña, ese día decidí no salir a correr. Fui por un café a la plaza. Comencé a ver de color verdoso todo lo que el sol me iluminaba. Me preocupé un poco, pensé que me hacía falta comer más hierro. Regresé a casa, aún con el café a medio tomar. Me hice una chapata con jamón serrano, queso azul y un poco de dip y aguacate pasado por habanero. Me puse a ver una película de Polanski. Después de un par de horas vi el resumen de la Vuelta a España. Tomé una pequeña siesta en los futones y cuando decidía qué comería, encontré la libreta que un día antes me había dado la misteriosa pareja. Decidí comenzar a escribir con más flojera que entusiasmo sobre ellos. Al no saber sus nombres, a él le podríamos decir Román, por Polanski, la película que recién veía, y a ella, por sus hermosos ojos color miel, Melisandre. Como muchas historias de amor, ellos se conocieron muy jóvenes aún, y eran grandes amigos. Su historia trascendió más de lo que ambos pensaron, y los momentos más felices de su existencia era cuando compartían comidas, pláticas, juegos de descomponer palabras, retos de aguantar más tiempo sumergiéndose en una pileta de agua, fumar y tragarse el humo, tomarse una cerveza lo más rápido posible, quedarse dormidos en el pasto inclinando y rodar juntos hasta llegar a la explanada, sin jamás separarse, quedarse a dormir juntos a escondidas de sus padres. En alguna ocasión Román tuvo que pasar todo un fin de semana oculto en la regadera de Melisandre, pues su madre se le ocurrió remodelar su cuarto cuando él estaba allí. Sin más, una hermosa historia de amor. Día 2. Melisandre consiguió en su trabajo un viaje a Friburgo, una representación franco-mexicana en Alemania, un congreso de grandes empresas de la extorsión y capitalismo a costillas de los empleados.
Román pidió acompañar a Melisandre, aunque no se fue con ella por Lufthansa, sino vía Iberia. Con varias escalas y un par de días después se encontraron en la Selva Negra. Hicieron un recorrido de 3 días por varias ciclovías de esta zona boscosa alemana. La primera noche se albergaron en una pequeña cabaña comunal, construida de una forma muy sencilla, pero lo bastante cálida para soportar el frío bosque. Un queso fundido con hogazas de centeno fue una deliciosa cena. Varias salchichas de ternera y un poco de cerveza Weizen en un tarro hizo que durmieran plácidamente. Por la mañana tomaron el camino en dirección al sur. Cogieron mal una salida que los internó varios kilómetros al poniente y lejos de acercarlos a Friburgo, los dirigió a Waldreich, que ese día en la noche tendría el festival de máscaras de madera y brujas. Aunque la distancia a Friburgo no era mayor, decidieron pernoctar ahí. Igual que la tarde anterior, unas salchichas de ternera y unas turbias alemanas deleitaron el paladar. Recorrieron la plaza principal y conforme caía la noche, los gritos y ruidos extraños comenzaron en aumento. Un gran carnaval comenzó a desfilar por las calles empedradas. Las Sexen comenzaron a levantar poco a poco sus faldas, dar gritos y empezaron a dar escobazos en los tobillos a quien se les aproximaba o se les quedaba viendo de más. Un vigilante daba recorridos en diagonales y soplaba un polvo verdoso que te dejaba ciego por un instante y te hacía alucinar, como Melisandre le contó a Román tiempo después. Siguieron toda la procesión. Aplausos, brincos y bailes durante varias horas en este pueblo llamado Suabia, que despide el invierno. Al llegar al hostal, todos los turistas seguían en el recorrido de la Sexen o se habían quedado en la calle brindando, de forma que el cuarto era solo para Melisandre y Román. Esa noche fueron presas del exceso de cerveza turbia y los polvos verdes. Melisandre no se quitó de encima de Román. Así recuerda que terminaron la noche. Por la mañana la resaca era mayúscula, la cabeza les explotaba. Melisandre sufrió estos 20 kilómetros de distancia a Friburgo. Como pudieron llegaron al hotel y a esperar el congreso. No quería nada más que dormir y así lo hizo durante 3 días. Asistió al congreso y posteriormente regresaron a México. Día 3. Me desperté pensando, ¿qué es el amor? Una herida en el cuerpo que a veces crece, que lo sientes, que los dedos entran hasta esa llaga profunda. Sufres conforme van pasando los pedazos de piel dentro de esa profunda herida. Si por error tienes las uñas largas, rasga además la herida y sientes inclusive la mugre dentro de ti. ¿Será que el amor es finalmente tener un hijo? Saber que esa herida va cerrando, que ya no te duele sentir los dedos dentro de tu cuerpo como si se introducen y buscan dentro de tu piel. La poca sangre que aún se derrama de tu cuerpo ya no te espanta, ni siquiera náuseas te causa. Disfrutas el largo toqueteo del que tu cuerpo es víctima. ¿Qué es el amor? ¿Algo dentro de ti? ¿Será que es una ilusión solamente? ¿Una canción que empieza con cascabeles y llega hasta unos tambores que retumban en tus oídos? ¿Escuchar un grito de ayuda, de sufrimiento, que se pregunta constantemente ¿por qué se sufre tanto el amor? ¿Por qué tiene que abrir tan grande esa herida en el pecho que te atraviesa? Y si el golpe es tan fuerte, el puño del doctor te atraviesa. Incluso se asoma por la herida creciente y puede ver el otro lado de ti y no encontrar el corazón. La historia de Melisandre y Román me consumía. Algo habían traído de Friburgo. No quería saber más de esta historia. Subí a todo volumen la bocina. Gritos ahogados, gritos de dolor. Apuré el resto de mi cerveza familiar. Tomé 3 pastillas para la migraña. Exprimí toda una bolsa de limones, 5 cucharadas de sal de mar, hielos, salsa inglesa,
salsa de ostión, una cerveza, un vaso de tequila, mezcalito espadín. De un trago me tomé más de medio litro de mi preparado. Con el mismo cuchillo comencé a cortar las naranjas hábilmente y poco a poco iba pelando la piel, dejando solo la pulpa y su dulce jugo sobre la tabla de cortar. Disfrutaba los espirales que iba creando con el paso del afilado cuchillo. De otro trago me acabé mi preparado de cerveza, mezcal, tequila. Me estaba liberando y arreglaba mi cabeza. Sentí el pasar del cuchillo, cómo iba pelando poco a poco mi índice derecho. Toda la piel del dedo iba cayendo, escarbe la orilla de la uña. La sangre se derramaba por todo el fregadero, no cedía. Con los dientes mordí la uña del índice y me la arranqué. Cuando la sentí dentro de mi lengua, fui consciente de que me estaba pelando en vida. Me fui de espaldas contra la pared. Caí. Día 4. Esta historia no la puedo continuar. El dolor es muy fuerte. Solo puedo escribir con la mano izquierda. Los analgésicos me tienen tumbado. El dolor es intolerable. Mis vecinos vinieron en mi ayuda. Mi tía Nacha recogió los pedazos de dedo que me había cortado. Estaban preocupados por mí. Estaban a la espera, fuera de mi cuarto. En silencio, escribo lentamente estas frases. Día 5. Me he desmayado varias veces durante estos días. Perdí mucha sangre. Los analgésicos ya no hacen efecto en mí. El dedo me punza hasta lo indecible. Aunque me dicen que casi pierdo los huesos del dedo, aún se conservaron. Mi tía Nacha hizo un trabajo magistral de curaduría y en 34 puntos consiguió coser de nuevo mi dedo. No podía verlo, pero sentía cómo el hilo recorría mi mano, quizá hasta los huesos, como que se querían mover del lugar, como cuando tienes un diente flojo y sabes que viene de salida. Así sentía los huesos del dedo. Salí al fin a la cocina. Ningún cuchillo. Le pedí a Manolo, mi vecino, de ojos claros, que me contara unos limones e hiciera un jugo. Me vio incrédulamente, pero accedió. Cristel, su mujer, me miraba extrañada y me ofreció ayuda. Le comencé a dictar esta parte. Melisandre se la pasaba vomitando todos los días. Román comenzó una etapa de irse a tomar saliendo de la oficina. Llegaba lo más noche posible a la casa. No era el temor a su mujer, era el temor a lo que engendrarían. Varias veces se encontró a Melisandre dormida en los sillones de la sala, dejando espacio para ese abultado vientre. Siempre viendo películas de bosques, montañas y aves. Era extraño, eran películas contemplativas. No había una historia, o quizá Román recordaba que su estado de embriaguez no conseguía comprender lo que venían en la televisión. Se comenzó a preocupar por ella. Pidió unos días de vacaciones y la llevó a caminar al bosque. Cada vez le costaba más caminar. Su vientre creció de forma exponencial en pocas semanas. Parecía un embarazo express. En un día de esos decidieron dejar la camioneta más arriba del último refugio. Román hizo varios viajes: la bolsa de dormir, la hielera, casa de campaña, maderos, carbón, ropa, bebidas, hasta una pequeña reliquia Broxonic a blanco y negro. Un fin de semana en el San Miguel. Al calor de bombones y cervezas turbias, Melisandre comenzó a hablar de lo que pasó en Waldrick. Le habló de la Sexen y de los polvos verdes que aspiraron. Román se sintió pesado. Subió un poco a la ermita y en posición fetal se quedó dormido. Día 6. Román se giró un poco y se cayó. Su celular al vacío. Alcanzó a sujetarse con las manos. El cuerpo se le fue hacia el vacío. Se golpeó las espinillas con las escaleras. La adrenalina le ayudó a reaccionar ágilmente como felino.
Con el codo y como iba pudiendo, se impulsó poco a poco, alcanzó a subir a la torre de guardia. Se quedó viendo el techo un buen rato. Sintió una caída inminente de varios metros, muy cerca. Una fuerte corriente le hizo acurrucarse un poco contra la pared. El olor a comida llegó hasta él. Se asomó como pudo y vio junto a la ermita a Melisandre cocinando algo en cuclillas. Su sorpresa fue mayúscula al verla sin vientre abultado y con una sonrisa de la cual ya no era testigo desde varias semanas atrás. Apresurado bajó de la torre de guardia. Se le quedó viendo horrorizado. Estaba tan o más delgada que cuando la había conocido. Ya está hecho, se está incubando. Le contó brevemente que había bajado al bosque secreto a dejar a su hijo. La madre tierra les ayudaría. Necesitaban fermentarlo, regarlo y darle tributos para que creciera fuerte e invencible. Román no entendía nada. Masticaba poco a poco el choripán que recién le había entregado Melisandre. Le explicó que durante 2 días había estado dormido en lo que ella había ido a descargar y a fusionarse al bosque. Encontró un portador y él le había ayudado. Necesitaba bajar ya de la montaña y esperar 7 días cada vez, hasta que consiguiera crecer lo suficiente. La tierra les daría un hermoso hijo, el hijo que nunca tuvieron. Día 7. No estaba dispuesto a continuar con este hechizo, brujería o rito demoníaco de Melisandre y el estúpido de Román. Manolo se encargó de mi tía Nacha. La distrajo un poco en lo que Cristel, un tanto incrédula, aceptó ayudarme a desenterrar esa abominación. Salimos a toda velocidad hacia el bosque. Ella iba como siempre con su chandal negro, con las 3 franjas blancas a los costados. La chamarra semidescorrida y una blusa holgada. Se veía que muy usada por Manuel. Olía un poco fuerte. En el camino nos detuvimos en una farmacia. Compramos ibuprofenos de 800, sueros y gasas. Mi mano para nada tenía imagen de recuperarse. Dejamos el carro en el estacionamiento de La Pluma, abajo de Cruz Blanca. Varios ciclistas de fin de semana entrenaban por ahí. Cristel bajó un pequeño pico y una pala semimecánica, en lo que yo iba sin respiro tras ella. Al fin llegamos hasta donde había visto a Melisandre y Román concebir. Le dije puntualmente dónde tenía que escarbar. Cristel, con velocidad, fue sacando y sacando tierra, hasta que topó con un pequeño marco, una caja, algo sólido. Se emocionó y me dijo: ¿no estás tan loco como lo creí? Con las manos fue sacando tierra poco a poco, un cofrecito, unas bolsas plásticas y rocas de río. Abrió el cofre, que estaba lleno de un polvo verdoso, olía como a marihuana. En las bolsas había varias fotos, un estilo abstracto, muy borrosas, todas en un bosque. Por los paisajes se veía que eran en otro país, un tipo de aquelarre, de mujeres con túnicas, bailes en fogatas. Conforme iban pasando las fotos, una mujer desnuda en varias posiciones teniendo relaciones con un hombre o varios. Se comenzó a aclarar el hombre de la túnica como una secuencia móvil de fotos. Román comenzaba a tomar una forma extraña su rostro, una nariz alargada como de un ave. La nariz disminuía y los ojos se le iban volviendo blancos hasta que quedaban claros. Manuel estaba encima de la mujer. Melisandre, una mujer a sus espaldas, observaba muy de cerca el acto. Las mujeres de túnica y Román observaban más atrás. Cristel aventó las fotos y bajó corriendo. Me quedé sentado en la tierra, consternado, sin entender qué pasaba. Bajé hacia el estacionamiento. Las llaves estaban pegadas y Cristel vomitaba. La subí al asiento del copiloto, le abroché el cinturón de seguridad y recosté en la ventanilla. Arranqué difícilmente el coche, pues mi mano dejó de sangrar, inclusive el vendaje se veía lleno de tierra, pero ya sin rastros de sangre. Al cruzar por La Pluma de salida, un par de hombres con unas capuchas como las de las fotos hicieron una pequeña reverencia y se guarecieron en la pequeña cabaña.
Unos kilómetros adelante, una mujer iba caminando. Me orillé para ver si ocupaba un aventón. Al hacerle señas para que subiera, me percaté que iba llorando, cargando algo entre sus brazos. Al subir, se escucharon unos gemidos de bebé. «Gracias», dijo. «Este es mi hijo, el hijo que nunca tuvimos». Si por error has llegado hasta aquí, tienes 7 días para contar esta historia. Ten cuidado al pelar naranjas, aléjate de las cosas afiladas. No vayas a bosques, no busques desenterrar el pasado. Solo cuenta esta historia y sálvate. Olvídate de quién más la lea.